Mientras decidimos si regular o no las redes sociales y la inteligencia artificial, ellas ya nos regulan a nosotros. Deciden qué vemos, qué compramos, con quién discutimos, por quién votamos y a veces hasta cuánto dormimos. Es hora de preguntar quién manda a quién, las pantallas a nosotros o nosotros a las pantallas. Y si regulamos nosotros al mundo digital, ¿quién es ese nosotros? ¿Los ciudadanos? ¿Los gobiernos? Lo que es seguro es que no se autorregularán los 7 billonarios dueños del mundo digital. Ellos lo que quieren es tu dinero y el poder político para regularte a ti más y más cada día. Lo converso con Gersaín Llamas, experto en regulación de plataformas e inteligencia artificial. Bienvenidos a Largo Aliento. Gersaín Llamas, bienvenido a Largo Aliento. Muchísimas gracias, Sabina. Un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Gersaín, hablemos de los principales problemas de las redes y de la inteligencia artificial. Empecemos, vamos partes por partes. La adicción. Las redes sociales crean deliberadamente adicción. ¿Cómo crean la adicción? Pues bueno, mi área de conocimiento son ciencias sociales y humanidades y siento que el concepto clínico de adicción es un concepto clínico. El uso que se le hace es el uso problemático, el uso compulsivo. Entonces, adicción es algo muy fuerte, es algo clínico. Desde mi ámbito social no puedo decir que es una adicción, pero sí es un uso compulsivo. Respecto a este punto, es una economía de la atención. Entre más tiempo, más publicidad y al final es igual a economía. En la Unión Europea hubo un debate en el que cookie o pay, es decir, cookies o pagar, porque las cookies son esos programas informáticos que se ponen en tu computadora para arrastrarte lo que haces y lo que te gusta. Si uno busca un refrigerador, de repente sale publicidad de refrigeradores, porque son las cookies. Entonces, el mercado dice que tus datos son el negocio o tienes que pagar. Y ante esto las máquinas tienen diferentes formas como mandarte notificaciones para atraer la atención, secuestrar algunas hashtags para mantener la conversación. Y es una vulnerabilidad de la psicología. Bueno, y hay más, hay más. Sí. O sea, mientras más tiempo estés allí, más tiempo vas a querer estar porque te suelta la dopamina. Totalmente. Muy rápido, ¿no? O sea, tienes una carga de aprobación, está funcionando, pero hay además mecanismos que han introducido como el infinite scrolling, Ajá. ¿no? Son mecanismos en las distintas plataformas que ya no te dejan a ti la decisión si sigues Claro. adelante viendo información, lo hace automáticamente. O en Netflix, que terminas de ver un capítulo y solito pasa al siguiente capítulo. O sea, ya no te están dejando la decisión de quiero seguir o no seguir. Claro, totalmente. El scroll infinito, eso de que va al siguiente video, y como el ser humano necesita dopamina, en ese sentido uno está esperando cuál es el video que le va a gustar y es una variable de buscar algo que te guste. Y aparte de eso, creo que la comunicación en las redes sociales es un ritual, porque todos ven las redes sociales como transmitir y transferir información. Pero es un ritual. Cuando uno lee un artículo en Facebook, en redes sociales, es una charla consigo mismo, como si tomara un café consigo mismo y afirmara sus propias creencias. Exacto. Entonces es un ritual de pertenecer a algo, a algún lugar en específico, y cuidado con las cámaras de eco, porque al rato el algoritmo te está filtrando, te junta con tus propias ideas y tú estás confirmando y reconfirmando tus propias concepciones. El algoritmo te manda con lo que quieres. Justamente. Con lo que quieres, pero también te mete información, Totalmente. alguna cierta y mucha falsa, para que tu sesgo se fortalezca y se aleje cada vez más de la verdad. Totalmente, y es un empujoncito social que se llama nudging o tecnoregulación, en el que uno piensa que la decisión que hace es libre, pero la ratio decidente o la razón de decidir
es que el algoritmo te empuja con patrones oscuros a que tú decidas y tú digas, es que lo estoy haciendo yo, pero no. Hay una arquitectura de sistema que te empuja a que tú tomes esa decisión y tú piensas que eres libre, pero al final no eres libre. Volvemos de nuevo a los tiempos que pasamos en las redes. ¿Cuánto tiempo en promedio pasa hoy un niño viendo una pantalla? Pues bueno, creo que hay que diferenciar entre una pantalla y redes sociales, porque una cosa es que pasa en pantalla y otra cosa en redes sociales, y China tiene una regulación sobre redes sociales en específico. Lo cierto es que los menores de edad no tienen que pasar tiempo en pantallas. No hay estadísticas en el INEGI mexicanas, la más cercana de Estados Unidos de Common Sense, que dice que de 0 a 5 años son aproximadamente 2 horas y media, de 5 a 8 años 3 horas 38 minutos y de 13 a 17 años unos 8 horas. Entonces, imagínate. De 13 a 18 años, 8 horas viendo la pantalla. Sí, eran 7 horas en la pandemia. Inclusive si hacemos ese silogismo. O sea, ha aumentado. Ha aumentado. Los niños quizá pasan más tiempo en pantalla que lo que duermen. Y un tercio de su vida despiertos se la gastan en las pantallas. Qué barbaridad. Sí. ¿Están disminuyendo las capacidades cognitivas de la especie? Pues mira, no es que digamos que seamos tontos o no, pero lo cierto es que le están robando a la inteligencia dos herramientas muy importantes, que la primera es la atención fragmentada. Antes durábamos con la atención 2 minutos y 10 segundos, ahora no duramos ni 45 segundos. Sí, sí, vamos de un video a otro video, a otro tweet. Sí, el scrolling es lo peor que le puede pasar a la sociedad. Ya no hay atención. No, tienes que ver videos largos para retener la cuestión de profundidad. Y pues bueno, es un gran problema, la verdad. Déjame leer un dato. Durante décadas el IQ promedio aumentó, pero en países desarrollados se ha detectado científicamente que esa tendencia se ha invertido. Un estudio de PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, con más de 730,000 noruegos, encontró una caída cercana a 7 puntos por generación, desde la generación que nació en 1970. Desde esa generación, cada generación es 7 puntos en promedio más tonta. Claro, sí, y bueno, México siempre ha sido los lugares más bajos en PISA, y después la pandemia también fue otro problema, y bueno, aunado a la atención, también el sueño. Si no tenemos buen sueño, no tenemos la capacidad de aprender también. Pero, pues bueno, otro problema es que ya no leemos de manera escaneada, ya no leemos a profundidad y ese es otro gran problema que... Eso amerita un programa sí, aparte. Totalmente. Sí, la novela o los libros científicos o los libros de información técnica nos acostumbraron a estar con la atención durante 6, 10 horas en un tema. Y eso nos da otro tipo de mente a estar en los temas durante 15 segundos. Pero eso es otro programa que nos claro. debes. Te pregunto, esto es muy pertinente hablar acá de TikTok, una plataforma diseñada por chinos y originalmente con dueños chinos que tuvieron que vender su versión mundial a norteamericanos, gracias al señor Trump. Existe una versión china que funciona y que es regulada por el gobierno. Y existe la versión mundial a la que tenemos acceso el resto de los habitantes. ¿Cómo es en China TikTok y cómo es en el resto del mundo? En China se llama Douyin, no se llama TikTok. Lo rige la misma empresa. Bajo la normativa, las leyes de protección a los menores, los reglamentos de ciberseguridad en el espacio para los menores y las notas de prensa que tiene este gobierno, lo que pone es que al menos las personas que tengan menor de 14 años tienen que pasar 40 minutos en redes sociales al día. ¿Solo pueden? Solo pueden pasar 40 minutos al día en redes sociales. Eso lo están poniendo y empujan también a que el contenido sea prosocialista o pro-China y
que sea contenido efectivo o positivo. Entonces, una cosa es que regulen el tiempo y otra cosa es que también regulen el contenido que están haciendo. Aunque, claro, el derecho es cultura y si en China lo están viendo bien por una cuestión de orden social, pues les puede funcionar. En el ámbito de Estados Unidos, como Estados Unidos tenía miedo del espionaje de China, lo que hizo fue un consorcio con Oracle y otras empresas, en donde es como una licencia donde China tiene el problema de que no puede vender el algoritmo porque es un secreto, es un tesoro del país, mientras que Estados Unidos pues no quiere que los piden. Entonces, la idea que llegaron es que le dan una licencia al algoritmo donde los estadounidenses pueden ver el código fuente, China manda el código fuente y los entrenan con datos de los estadounidenses. Entonces, al final, los dos ganan. Uno se cuida del espionaje y los otros no venden el algoritmo. Ahora, son dos extremos Totales. del mismo asunto. En China, el gobierno regula también para manejar a su población. No le da acceso a cierta información, le da acceso a otra información. En Estados Unidos es lo contrario. Los dueños de TikTok en Estados Unidos venden la influencia de TikTok. Entonces, por ejemplo, tienen, que vamos a hablar de esto de la microsegmentación. A ciertos usuarios les mandan no la información que están pidiendo, los que quieren para llevarlos a ciertas conclusiones y comprar ciertas cosas, Claro. incluso comprar ciertos políticos. Entonces son los dos extremos que tenemos. China y los dueños norteamericanos de las plataformas y de la inteligencia artificial, que son el otro jugador de esto, no el gobierno de Estados Unidos, los 7 grandes de la Claro. tecnología digital. Vamos a más sobre los problemas de las redes. Háblanos de la basura que circula en las redes, cómo las redes sociales favorecen la difusión de la mentira y de la desinformación. Ok, mira, creo que el tema de decir mentiras o fake news es un concepto de polarizar. Yo prefiero un concepto que se llame desorden informativo, porque fake news es binario, falso, verdadero. ¿Quién dice que es lo verdadero? ¿Quién dice que es lo falso? Tienes razón. Desorden informativo es misinformación, aquella información que es errónea, pero que se convence a las personas para que lo comparten y lo hacen de buena voluntad, como la tía que manda las cadenas en WhatsApp. Pero ella lo hace de buena voluntad para poder ayudar. La desinformación es aquella información que es errónea, que es falsa, pero que se hace con la finalidad de crear un caos o es destabilizar o ganar cuestiones económicas. Y la malinformación es aquella información que es verdadera, pero con el fin de causar daño. Por ejemplo, en Francia en 2017 robaron los correos electrónicos de Macron y los publicaron. Entonces, si uno piensa que con las mentiras y con las verdades va a romper o vencer los desórdenes informativos, es incorrecto, porque la desinformación sí es falsa, pero la malinformación es verdadera y crea algún daño. Los 3 canales viajan por la misma tubería. A ver, repítenos. Misinformación, que es información errónea. Desinformación, que es información errónea o falsa, pero para crear un caos. Y malinformación, que es información verdadera, para crear un menoscabo. Entonces, esos son los 3 tipos de desórdenes informativos que tenemos y todos viajan en la misma tubería y no se puede vencer con las mismas herramientas. Las mentiras residían antes en las palabras. Ahora han conquistado otra residencia, la imagen. Háblanos, por favor, de los deepfakes que están surgiendo ahora. Sí. Antes era muy difícil crear una superposición informática automatizada. Ahora tenemos los famosos deepfake, que con la inteligencia artificial generativa uno puede crear videos, fotografías o audios que son casi fieles a la realidad. El Foro Económico Mundial dijo que uno de los riesgos globales del 2024 es que la gente no sabía si lo que veía era verdadero o falso. Aparte de las deepfake están las cheap fakes, que son las deepfake baratas. Es decir, Las que se nota las que que se están notan. falsas. Sí, pero eso es más, por ejemplo, si alguien tiene un video, alguien lo corta para sacar de contexto un video, o por ejemplo, si alguien habla, le bajan la velocidad a 0.5 para que piense que está borracho. Estos cheap fakes. Cheap fakes, ajá, que son más baratitas, ¿no? Y pues bueno, Oye, Gersay, pero hacer Sí. un deepfake ahora es bastante sencillo. Sí, totalmente, está Pagas gratuito. tu Gemini Sí. Plus, Sí. que cuesta $100 al mes. Sí, ¿no? totalmente, es muy gratuito. ¿Cuántos $100 al mes? 2,000 pesos. Y te hace un deepfake pues, en media hora.
Sí, sí, Y sí. como lo quieras. Es muy económico y por eso la gente ya no sabe si es verdadero o falso. Cuando son videos o cuando son fotografías, uno puede ver de que tiene 6 dedos una persona. Dices, O sea, eso es... eso es cheap fake. Sí, sí, Ah, sí. ok. Bueno, deepfake es cuando son videos editables. Deepfake probablemente no Sí. está tan perfeccionado, pero tenemos un problema que son con los sonidos. ¿Cómo podemos verificar el sonido que está hecho con inteligencia artificial? ¿No? Porque un video y una fotografía con iluminaciones o con otras cosas, pero los sonidos o los audios son más complicados. Y ahora sí, como dice Santo Tomás, antes decía, ver para creer, ahora vemos para no creer y escuchar para no creer. Es complicado ver la realidad. Brillante lo que acabas de decir, Gersain. Ahora hablemos de la distorsión de la conversación pública. ¿Qué son los actores falsos? Enumero los que yo conozco: los bots, las cuentas automatizadas, las granjas de contenido. Cuéntanos de cada una. Los bots. Sí, bueno, son diferentes roles. Los bots son programas automatizados que responden. Dentro de esta variable puede ser algunos que se llamen trolls, que son aquellos que crean menoscabo o que contestan a las personas para que la gente piense que está luchando, peleando en una conversación con un humano, pero es con un bot, ¿no? También están las cuentas falsas que se hacen pasar por alguien. Perdón, hay bots, o sea, cuentas automatizadas que están entrenadas para agarrar digamos, el tuit de alguien y atacarlo. Sí, justamente, que son los famosos trolls. Y son automatizadas. Automatizados, que son trolls, los ¿Qué famosos tal? trolls. Ajá. Y también están las cuentas falsas en los que hay suplantación de identidad sobre alguna persona importante o famosa y las cuentas robadas. También hay granjas de bots y granjas de contenido en el que, pues bueno, uno piensa que la campaña de desinformación empieza de un día para otro, pero es una gran empresa. Podemos tener el caso de Francia. Por ejemplo, en Cambridge Analytics en 2016, que fueron la interferencia electoral de Estados Unidos y que decían que estaba muy vinculado a Rusia, fueron ciertos tipos de bots. Por qué casualidad que en 2017 en Francia fueron las mismas cuentas, los mismos usuarios. Cuentas. Justamente porque es una empresa. O en Latinoamérica, También. son las mismas cuentas que están de parte de la derecha en Colombia, las que están de parte de la derecha en México. Totalmente. Las mismas, algunas en Argentina, otras en Ecuador, otras en Perú. Y que a los argentinos se les da, ¿verdad? Es una empresa de todos los países. Inclusive hay empresas que se dedican a hacer spamuflaje. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan a publicar contenido fidedigno como por ejemplo de viajes, de belleza, empiezan campañas electorales y empiezan a publicar sobre campañas y procesos para desinformar y de repente se acaba el proceso electoral y otra vez continúan con la tendencia de belleza, de viajes, porque es una empresa y están ahí para crear una credibilidad, porque si tú creas una cuenta desde cero, tienes 0 seguidores, pues la gente va a decir, este es un bot, pero si tú tienes una cuenta de hace 10 años y que después lo puedes utilizar para un artefacto desinformativo, pues ahí la gente puede decir, quizás es un programa, una página de izquierda, de derecha, de centro, pero es legítimo, es un humano. ¿Qué porcentaje de los usuarios de las plataformas son bots? Fíjate que nadie lo sabe, ni las propias empresas. Meta decía que 5%. Lo que decía X que 5%, mientras que Elon Musk en la compra pública, aunque no sabemos si fue una negociación para poderla conseguir más barata, decía que 20% son esos bots. Entonces, es muy complicado, nadie sabe y es un propio negocio de Bueno, estos mismos. ellos sí deben de saber, Deben los de saber, dueños. deben de saber. Sí, el asunto es que ha pasado en este año algo histórico. El 51% del tráfico de Internet es automatizado, ya no es por humanos. Aunque claro, no hay que caer en las cuestiones de correlación con causalidad, porque un bot puede hacer mucho tráfico web y un humano puede hacer poco tráfico web. Por encima de preguntarnos de cuántos bots hay o no, hay que centrarnos en las cuestiones de los patrones. ¿Cuáles son los patrones anormales, automatizados de ciertas cuentas que quieren crear la semilla? Porque en las campañas desinformativas, con el simple hecho de que una cuenta empiece a publicar algo y los demás lo copian, después borran el contenido para que no sepan de dónde salió y que digan que es legítimo. ¿Qué significa manipular un algoritmo y quién puede hacerlo? Pues depende los tipos de redes, porque no todas son iguales. Cuando hablamos de TikTok está el scroll infinito, cuando hablamos de X están los bots, cuando hablamos de Facebook e Instagram está la microsegmentación. Cada red tiene su propia ventaja y su propia utilidad. Se puede manipular desde adentro, el mismo algoritmo te empuja a espirales para que te lleven a ciertos lugares que ellos quieren y desde afuera las personas pueden manipularlo con ciertas campañas informativas, por ejemplo, secuestrando un hashtag, haciendo bots
o compartiendo ciertos contenidos o pasando de una red a otra red. Un caso emblemático fue el caso de Rumania, en donde hubo un candidato que lo exponenciaron en TikTok. Dijeron que estaba apoyado por otros países, por Rusia, etcétera, pero fue la primera ocasión que cancelaron unas elecciones en la historia moderna de la Unión Europea por la manipulación del algoritmo de TikTok. Entonces, lo pueden hacer desde afuera, con astucia, y lo pueden hacer las compañías en sí mismas. Y además, digo, creo que debemos cambiar nuestro lenguaje. Creo que ya nos han convencido que lo están haciendo. Entonces, dejemos de decir que pueden hacerlo. Lo están haciendo. Sí, justamente Lo están haciendo para razones de ganar poder político o ganar dinero. Sí. Son las dos motivaciones de los dueños de este mundo digital. Sí, Que justamente. son 7, ¿no? Sí, Son sí, sí. 7 personas. Sí, y justamente como mencionabas, se dicen los informes que TikTok tiene un botón rojo, un botón de calor, en donde puede decir qué contenido puede ser viral y cuál no es. Entonces, lo está manipulando. Al final, las redes sociales no son democráticas. La tecnología sí es democrática, pero las redes sociales no son un negocio. Está en la economía de la atención y al final, si pasamos más tiempo ahí, aparte, si algo es gratuito, ¿quién crees que es el producto? Nosotros. Dice, ¿cómo es la frase que acuñaron? Si tú no eres capaz de seleccionar en el menú, es que tú eres parte del menú. Justamente, exacto. Hablemos de la microsegmentación, que es muy común y es muy importante lo que está logrando. La microsegmentación consiste en dividir a millones de personas en grupos muy pequeños según sus datos personales, es decir, según su color de piel, su clase económica, su religión, sus miedos y hábitos digitales, según su edad, para enviar a cada grupo mensajes políticos o comerciales distintos, ¿no? Y tú hablaste de la campaña del Brexit. ¿Hace cuánto fue eso? ¿Hace ya una década? Sí, aproximadamente 2016, 2017, ajá, justamente. En la campaña del Brexit, la empresa Cambridge Analytica lo usó por primera vez, usó grandes volúmenes de datos que le compró a Facebook. Dame los datos de casi toda la población de Inglaterra y se las vendieron. Y entonces perfilaron estos pequeños grupos. Y después a cada grupo le diseñaron anuncios específicos. Pero eso quiere decir que, por ejemplo, a un segmento le estaban mandando notas aterradoras de lo que iba a pasar con la inmigración en Inglaterra. Van a llegar los polacos y los rusos inmigrantes y les van a quitar todo el trabajo a ustedes, mientras a otro segmento, al segmento de la clase media alta, les estaban diciendo lo contrario. Van a tener trabajadores baratos por esto, por aquello. Esto se está usando, es el pan de cada día. No dejemos de hablar que son momentos macabros de las redes, no, es lo cotidiano. Sí, justamente el tema de Cambridge 2016-2017, que inclusive mandaron a Facebook ante los tribunales de Estados Unidos y de Reino Unido, en donde hubo una manipulación, porque al final datos se convierten en información, información, conocimiento y conocimiento en sabiduría y acción. El dato es el petróleo del siglo XXI y pues al final uno piensa la privacidad es personal o es grupal. Y ahí es cuando tenemos que elevar nuestra mente y decir, a las redes sociales nos gusta ver por segmentos, izquierda, derecha, blanco, negro, etcétera. Y si nos pone en una posición, sabe cuál es la vulnerabilidad que puede tener y cuál es el negocio o el contenido que nos tiene que mostrar para empujarnos a tomar ciertas decisiones. La Unión Europea en este momento tiene un problema normativo porque en el reglamento 2024-900, que tiene que ver con campañas, lo que hacen es que le ponen ciertos requisitos a las grandes empresas como a Google y como a Meta para los anuncios electorales que ellos ni pueden cumplir, porque le tienes que decir en qué campaña electoral está segmentado el anuncio, cómo lo tienes microsegmentado y tienes que ponerle etiquetas muy estrictas que Google y Meta dicen, pues no podemos cumplir con eso y por ello ya no venden publicidad política en la Unión Europea. Pero ni modo, o sea, porque si no es un engaño al Claro. elector. O sea, Trump no pudo cumplirle lo que le prometió a la clase trabajadora
que les prometió, vamos a sacar a los mexicanos, van a tener trabajo para todos ustedes, y al mismo tiempo a los que empaquetan carne y a los grandes agricultores, a los que les prometió lo contrario. Sí. Lo que pasa es que les vamos a dejar nada más a sus trabajadores. O sea, mentiras. Eso Claro. eso es manipular a la democracia y envenenarla. Vamos a una pausa y volvemos con algo que nos interesa a todos, los precios dinámicos, cómo los precios van cambiando según tu poder adquisitivo. Un regalo también de las redes de los 7 billonarios. Volvemos. Los precios dinámicos. Esto yo lo he percibido en los últimos meses. O sea, yo entro a Amazon y el precio que me dan a mí no es el mismo que le dan a otra persona. Y tiene que ver que ellos tienen todos mis datos, incluidos mis datos de el banco. O sea, Amazon tiene acceso a saber cuánto gano yo y cuánto gasto. Entonces puede calcular qué precio puedo pagar y querré pagar. ¿Cuál es ese promedio? Pero eso es de nuevo un engaño. Sí. Es un engaño, ¿no? Sí, lamentablemente las leyes en México no son tan fuertes respecto a los gigantes tecnológicos. Por ejemplo, en ese caso, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares no pone la obligación, como lo hace Estados Unidos y como lo hace la Unión Europea, a que no te perfilen. Entonces pueden crear ciertos perfilamientos para saber quién eres, qué es lo que ganas y al final ofrecerte un servicio. Inclusive ha habido ciertos reportes en donde si tú contratas o quieres comprar un boleto de avión en un Apple, que diferencia en un Android, en un Apple es más caro, en un celular es más caro que en una computadora. Eso es porque tiene la dirección IP, tiene el sistema operativo, tiene la actualización y conforme a ese nivel adquisitivo que se tiene, es la oferta que te van a dar. Déjame nada más hacer una adendum a lo que dices. Además de esos datos, tienen la capacidad las computadoras de sacar un rápido promedio entre lo que puedes pagar y lo que quieres pagar. O sea, no lo está haciendo una persona, no es una gran oficina de gente trabajando para saber cuánto puedes pagar por unos audífonos en Claro. Amazon, sino es la computadora, te saca el promedio. Tiene una capacidad de procesamiento de información imposible para un ser humano. Y para llegar a un resumen intermedio de lo que estamos hablando, yo diría que hemos desarrollado en los últimos 30 años una tecnología fantástica, pero hoy está en las manos de señores que lo que desean es adueñarse de todo, de gran parte del dinero y del control político del mundo. Hoy esos 7 billonarios de la tecnología son los que de hecho están regulando el mundo. Sí, y el asunto es que también en el ámbito de calificar o hacer un score en las personas, eso tendrá que ser ilegal, porque los datos personales de todas las personas son iguales, no se pueden vender. Desde una óptica de derechos humanos, que es el derecho mexicano, No se deberían. no se deberían de vender, aunque en Estados Unidos los ven como consumidores. Todas las leyes de datos personales son como Consumer Privacy Act. Acá son de derechos humanos, es la dignidad humana. Y el momento de que tú le pones un scoring a los datos personales de alguien, estás segregando, estás diferenciando. Está prohibido en la Unión Europea hacer score o hacer una calificación hacia las personas. Vamos a lo de las regulaciones en breve. Pero una pequeña introducción. La industria farmacéutica no puede vender un medicamento sin demostrar que es seguro y eficaz, ¿no? Sí. En la aviación, un avión no puede despegar de un aeropuerto sin cumplir cientos de normas de seguridad y auditorías independientes. En los automóviles, los fabricantes deben incorporar cinturones de seguridad, bolsas de aire, frenos certificados y retirar vehículos cuando detectan fallas. En la industria de los alimentos, los productores deben informar de sus ingredientes en las etiquetas y cumplir con normas de higiene dictadas por el gobierno. Creer que los dueños de las redes y de la inteligencia artificial, estos 7 billonarios, se van a autorregular, es una fantasía. Por eso te pregunto, ¿qué países ya cuentan con regulaciones sobre las redes sociales y la inteligencia artificial? Ok, mira, comenzando por el tema de regulación, creo que hay una responsabilidad primero compartida antes de pasar de los países. El usuario es responsable sobre su uso.
la plataforma sobre el diseño, el gobierno sobre las reglas y la familia y la escuela sobre la formación. Eso porque es un ecosistema, no podemos decir que nada más nos regula una cuestión bidireccional Estado-ciudadano. Los países que ya están regulando ahora, la Unión Europea obviamente tiene la ley de mercados digitales, la ley de servicios digitales, ley de protección de datos personales, ley de protección de datos no personales, el reglamento de inteligencia artificial y el reglamento 2024-900 de campañas electorales de segmentación. La Unión Europea regula muchísimo. Muchos dicen, Estados Unidos inventa, la Unión Europea regula y China copia, ¿no? Pero bueno, es un dicho de broma que dicen. Después, el Consejo de Europa, que no es el Consejo Europeo, porque en el triunvirato de la Unión Europea está el Parlamento, la Comisión y el Consejo. El Consejo de Europa, donde México es observador y que inclusive ayudó a redactar ese tratado internacional sobre derechos humanos, Estado de Derecho en el uso de inteligencia artificial, el primer tratado vinculante sobre este tema que México no ha ratificado, pues también hay países que lo pueden aprobar y ratificar para después traerlo a su derecho interno. Posteriormente, Reino Unido, por ejemplo, en su ley de inocencia digital, decía que las personas podían borrar cierto contenido, que es el derecho al olvido, a la cancelación o oposición. ¿Nada más eso? ¿No regulan nada más? No, también regulan el reglamento de inteligencia artificial, pero a nivel local, a nivel Reino Unido. Australia, algo muy importante, está prohibiendo las redes sociales a menores, creo que de 15 años, 14 años. Y España y Francia ya lo están siguiendo. Perú es el primer país con la ley de inteligencia artificial a nivel Latinoamérica y Japón, a diferencia de la Unión Europea con la ley de inteligencia artificial, promueve el desarrollo de inteligencia artificial. No regula la inteligencia artificial per se, regula su desarrollo con instituciones, con programas, con caja de arena, sandbox, que es como observarlo a un producto. O sea, todavía está en el debate mundial Sí. cuánto regular y cómo regular, pero ya hay países que lo están Sí. haciendo, los países de la Unión Europea, Canadá, Inglaterra. O sea, el debate de si hay que regular o no ya se dio Ya. y la decisión en la mayoría de las democracias es sí tenemos que regular. ¿Y México qué regula? Uy, pues México no regula en sí mismo el contenido, no tenemos un símil como la ley de mercados digitales o servicios digitales, ni como la ley antibot de Estados Unidos. Nosotros lo que vemos es la ley de protección de datos personales y las garantías constitucionales. Hay muchas iniciativas que tienen que ver con el desarrollo de inteligencia artificial, pero todo está en el Senado. No hay ninguna estrategia ni política por ahí. El plan y la política nacional de ciberseguridad de la Agencia de Transformación Digital para la Administración Pública Federal tiene un contexto de inteligencia artificial y por ahí en la ley de telecomunicaciones de 2025, en donde obviamente ya la Agencia de Transformación Digital de Telecomunicaciones absorbe esto mediante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, estaban regulando el artículo 109 sobre que se le podía pedir a la agencia que pudieran quitar a un proveedor o un contenido dentro de Internet y la famosa ley censura. Pero cuando se aprobó la ley, la presidenta habló y claramente dijeron que ese artículo no va. Y pues bueno, ese podríamos decir que es lo más cercano a regular el contenido. O sea que en México, como suele suceder, la mala voluntad de los distintos actores del debate están impidiendo que tengamos una claridad de qué hay que regular para el bien no de Morena ni del PAN, sino por el bien de la gente, ¿no? ¿No crees que tendríamos que estar hablando de, bueno, lo estamos haciendo en este programa, de los daños concretos que hay que impedir? O sea, nos encanta Sí, la claro. nueva tecnología, pero hay que intervenir para que no cometan los daños gigantes que están causando. Y justamente diste con el punto medular porque los legisladores probablemente se están centrando mucho en el contenido, pero tú mencionaste la palabra daño. Hay que regular el daño, el bien jurídico como tal, porque si regulas el contenido ya puede llegar a miras a censurar u otra cosa. Y si regulas cuál es el posible daño que pueden tener contra la libertad, contra la vida, sobre la propiedad, sobre el medio ambiente, ahí está el verdadero debate. No el contenido, el daño en específico. Sobre el sistema político en conjunto. O sea, si nuestras democracias no van a tener elecciones donde se elija en base a verdades, pues ya se arruinó la democracia. Estaremos votando por quien nos envenenó más el cerebro. Son peligros reales. Si nuestros niños
son más tontos cada generación. Cuidado, cuidado, tenemos que regular. ¿Qué ha planteado Claudia Sheinbaum? Déjame nada más contarte, Gersaín, una anécdota. No puedo decir nombres porque no quiero hacer daño a particulares, pero una postura de buena parte de los intelectuales que han hablado de este tema actualmente es reducir el hecho a decir, es que la presidenta quisiera que yo no la criticara. O sea, ante el tamaño del universo que estamos hablando, pensar que la intención del gobierno es regular para que esa persona no se escuche su crítica, es de un infantilismo rayando en la imbecilidad, ¿no? Sí, totalmente, porque no ha habido ninguna otra iniciativa que hable sobre la censura o el contenido más que el artículo 109 de la Ley de Telecomunicaciones y lo retiraron. De más, se han aprobado otras iniciativas, pero no ha habido Lo otra retiraron más. por Claro. esta reacción de los intelectuales de la política que dicen, "Ay, me quieren callar a mí". No, señores, no los queremos, señores y señoras, no los queremos callar a ustedes. Queremos que las redes y la inteligencia artificial sirvan a la gente. Claro. Y el posicionamiento de la presidenta lo ha dicho muchas veces, es que dice, no voy a censurar. Lo ha mencionado muchas veces, Sí. se retiró el artículo, ha tenido una buena estructura ahora en que está la Agencia de Transformación Digital y otros órganos. Y aparte, dentro de la agenda de su plan de desarrollo, que creo que es bueno, porque en el sexenio pasado casi no se habló de inteligencia artificial, ya está el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el Laboratorio de Inteligencia Artificial, la Escuela de Inteligencia Artificial y paralelamente algunos productos que también tienen que ver con computación cuántica y centro de datos, porque la inteligencia artificial por sí mismo no es sola, o sea, no es nada. Tienes que verlo con la industria 4.0, que es Big Data, ciberseguridad, impresión 3D, centro de datos, blockchain, sistemas ciberfísicos, todas las tecnologías. Entonces creo que lo están mapeando muy bien. Claro, las cosas pueden mejorar, falta una estrategia de inteligencia artificial. La estrategia de datos únicamente se basa en datos abiertos, no en otro tipo de datos, pero conforme vaya pasando el tiempo, confío en que haya mejores estrategias. Una pregunta, Gersain. ¿Qué nos enseña la experiencia de otros países? Si no es el gobierno, ¿hay otra autoridad que pueda regular? Muy buena pregunta y me gustaría partir diciendo que la ley no es el único instrumento para regular. Mira, tenemos derecho indicativo, que son las guías, derecho vinculante o derecho fuerte. Derecho indicativo es el derecho que dice, deberían ustedes estar haciendo esto y aquello, pero no hay sanciones. Como una guía, como una recomendación, una guía para la buena práctica. El derecho Ese es vinculante es el fuerte, es el que regula el Congreso. También tenemos la corregulación, que es donde el sector privado y el sector público se juntan para crear como, por ejemplo, normas mexicanas como la que es del comercio electrónico. Tanto Amazon como Mercado Libre se juntó con el gobierno porque saben que son sectores importantes y regulan, corregulan también. También está la autoestructuración o autorregulación, en donde uno puede tomar la ISO 27000 o, por ejemplo, en el uso de inteligencia artificial, la ISO 42001, que tiene que ver con inteligencia artificial, y dice, aunque no es obligatorio, yo me la impongo. Pero también hay otros instrumentos, por ejemplo, las certificaciones regulan, porque cuando uno va a un mercado y dice, este producto está certificado y el otro no, las auditorías regulan. Es decir, hay que ver el derecho como control y mando y no únicamente como una ley o constitución, porque al final el mercado, el networking, hasta el código fuente regulan el comportamiento de las personas. Ahora bien, yo no quiero abrir el debate, yo sé que ya está rebasado, pero creo que necesitamos órganos independientes y te lo voy a decir por qué. Esta semana hubo que la Suprema Corte de Estados Unidos, el caso de Trump contra la Comisionada de Comercio, dijo que Estados Unidos, Trump, sí podía quitar de su puesto a cabezas de organismos autónomos, como es la Agencia de Comercio de Estados Unidos. Y esto levantó grandes alarmas en la Unión Europea, porque ya ha habido 2 casos de derecho internacional que cancelan tratados internacionales de datos transfronterizos con Estados Unidos, el escudo de privacidad, el Privacy Shield, y ahora este nuevo caso en donde la Unión Europea ya está solicitando romper ese tratado internacional de datos transfronterizos porque es un requisito que tengas una autoridad autónoma. Y si esta sentencia dice que el presidente de Estados Unidos puede quitarlos a su gusto, ya no es autónoma.
Y aparte también el convenio 108, que es el primer tratado internacional de datos personales del Consejo de Europa, que México lo ratificó 20 años después. México se tarda mucho en ratificar los tratados internacionales del Consejo de Europa. El convenio 108 Plus, que es la actualización, te exige tener una autoridad autónoma. Entonces México no puede ratificarlo porque no O tenemos sea, autonomía. hay que tomar en cuenta, hay cosas que debe regular el gobierno, hay cosas que debería regular instancias autónomas. Ahora, Justamente. podemos llegar a la conclusión, Gersain, si gustas, dime, estás loca, Berman. No, no, no. Los dueños, los 7 fantásticos que son dueños de las redes y de la inteligencia artificial, ya tuvieron 10 años para autorregularse y no se autorregularon. Y les llamaron la atención el Congreso norteamericano y los congresos de Europa y no se autorregularon. Podemos llegar a la conclusión de que ahora la regulación debe venir desde afuera. La autorregulación tiene que existir en ciertos mecanismos, pero hay un punto fundamental del derecho mexicano que se tiene que poner sobre la mesa. Todos los artículos 1 de todas las leyes mexicanas dice, esta ley se aplica en territorio nacional. Jamás hemos podido obligar a un imperio tecnológico a cambiar algo. Está el caso del derecho al olvido, que en España, por el caso Mario Costeja de 2014 ya está. O sea, lo que tú estás diciendo es que no vamos a poderlos regular. No, en este momento tenemos que cambiar el sistema jurídico y hacer leyes más fuertes, más robustas o firmar algún tipo de memorándum de entendimiento o tratado internacional, porque Estados Unidos con su gran poder tecnológico y la Unión Europea con su derecho comunitario de sus veintitantos países que tiene, obligan a las empresas tecnológicas. Pero México, ¿a qué empresa tecnológica ha obligado? No, haz de cuenta que Facebook en la próxima elección, en el 27, hace esto de la microsegmentación y se detecta y se prueba, que es muy fácil. Y entonces México le dice, te cerramos Facebook hasta que no arregles eso. Eso hizo Brasil, Claro. eso hizo Lula y con X, y X se plegó. Sí. Eso ha hecho China con todas las plataformas, Claro. y todas se han plegado. En mi territorio no puedes hacer trampas. Por ejemplo, en la ley de procedimientos electorales únicamente castigan al candidato del partido político, no hay responsabilidad para la plataforma. Sí se verifica a los bancos, pero no hay ese nivel coercitivo hacia esos imperios tecnológicos. Entonces, tenemos que copiar un modelo como la ley de servicios digitales y mercados digitales, donde hay una responsabilidad por este mismo. Pero ojo, no hay que estigmatizar y decir todo responsabilidad de la plataforma, porque a rato es un efecto inhibitorio donde van a decir, como la Unión Europea, nos vamos de aquí porque no podemos cumplir con la normativa. Pues que se vayan. Una ley proporcional, yo creo. Yo no estoy de acuerdo. No. Yo creo que a quien está cometiendo daño, y además no es misterioso porque lo hacen, se joden ustedes y yo estoy haciéndome más y más y más rico. Pero fíjate, entonces, oye, estás trayendo veneno a nuestro territorio, ajá. te cierro la plataforma. Es que Brasil nos enseñó, Canadá también nos ha enseñado que esa es la actitud frente a los monopolios mundiales. Pero habrá que ver cuál es la situación jurídica de una campaña desinformativa, porque desde el derecho internacional que no se ha resuelto, dicen que es influencia. En el uso de la fuerza está la influencia, la coacción y el uso de la fuerza. Entonces, la influencia es que te muestren algo, no te obliguen, no hay fuerza que te obligue, que te empujen, y tú mismo lo vas haciendo y te vas haciendo ideas. Entonces, desde el derecho internacional lo manejan como influencia. Por eso no ha habido ninguna posición sobre que hay un ataque informático o desinformativo de otro país, porque desde el ámbito de derecho internacional es influencia y no es coacción. Una cosa es que hackeen el sistema electoral y otra cosa es que te manden contenido para que tú te la creas, y es un punto débil del derecho internacional. Coincidamos en que no coincidimos. Yo digo que es el momento de grandes definiciones. Esto es realmente la discusión del siglo XXI. Y México tiene la oportunidad, porque es de los pocos países que tienen ahora un liderazgo claro y apoyado por una mayoría de la población, de tomar medidas que lo lleven al siglo XXI mucho mejor. Yo creo que la actitud mexicana de
vamos a dejar que pase el tiempo y cada quien que haga su parte y vamos a introducir una pequeña regulación aquí y otra aquí. Yo creo que es el momento de romper con eso, pero estamos coincidiendo en que Coincidimos. no coincidimos. No, no, coincido con usted que se haga la normativa, pero con la técnica legislativa correcta y con el bien jurídico protegido necesario. De acuerdo. Vamos a una pausa y vamos a las conclusiones, precisamente a hablar de eso. ¿Qué regular y cómo? Volvemos. Gersay, ¿qué debemos regular y cómo? Vamos a los principales asuntos, que de nuevo es un universo grande. Entonces vamos a los distintos problemas que mencionamos antes. Los mecanismos para provocar adicción, ¿cómo regularlos? Primero, poner mucha transparencia en las plataformas. Es decir, que tengan banco de transparencia, informe de transparencia y explicabilidad de por qué se llega a esas decisiones. Inclusive también, no es censura, pero se tiene que proteger a los menores. Como lo hace China, Douyin con sus menores de edad, hay que protegerlos porque son un grupo vulnerable. ¿Cómo? No me atreveré a decir que poniendo un tiempo a las redes sociales, porque el mismo Douyin ha dicho que con VPNs o con usuarios que no se registran pueden eludir esto. Al final es una cuestión de educación y formación, pero sí poner ciertas reglas para que no tengan contenido nocivo o para evitar el scrolling. Eso sí, en transparencia y evitar los patrones oscuros. Evitar el scrolling. El scrolling. Sí, sí, o sea sí. que hay un niño en su celular no puede estar más allá de 2 horas diarias. El scrolleando, bueno, no me atrevería a decir poner una hora. Creo que es algo muy complejo, ya Ni estaríamos una viendo. cantidad de tiempo. No, una cantidad de tiempo no. Eso creo que en China lo hace, hay que ponerlo como ejemplo. Yo me iría más al mecanismo, a transparencia y a patrones oscuros. Porque volvamos, que esté en una pantalla, no hay que confundir correlación con causalidad. Que esté en el factor tiempo no es que sea malo para las personas, porque pueden pasar tiempo, pero pueden utilizarlo para algo beneficioso, aunque claramente sí puede crear adicción. Pero que aquí está también el debate, hay dos flancos. Los primeros dicen, es que nosotros nos metemos en redes sociales y somos la generación de la ansiedad y la adicción porque son las redes sociales. Pero otros autores dicen, es que es al revés. El joven que es vulnerado o que es vulnerable se mete a las redes sociales. Entonces en ese debate no me atreveré a decir si poner una hora no, pero sí más transparencia y antipatrones oscuros. Yo pienso que sí hay que poner un límite de tiempo. Yo pienso que hace muy bien España en prohibir la entrada de los celulares y todas las pantallas a las escuelas primarias, secundarias, preparatoria, universidad. Fuera, vienen a estudiar lo que está sucediendo allí enfrente, no vienen a estudiar lo que tienen en la pantalla. Esa es mi posición. Sí. A ver, la mentira. ¿Qué hacemos? Decir que es la mentira lo que es verdadero o falso creo que es complicado también. Hay que irnos más que por ser un árbitros, irnos hacia el daño. ¿Cuál es el daño? ¿Qué es lo que está causando? Por ejemplo, San Luis Potosí, en el Código Penal, quiso regular la desinformación y la inteligencia artificial que se hacían pasar por Sí. personas. Pero es que llegar al carácter punitivo de castigar a las personas sin pasar por la cuestión de formación, por la cuestión de derechos de autor, de una cuestión civil interpartes, o sea, te vas hasta el fondo. El derecho tiene que tener círculos en el que la cuestión de castigo es la final. Para un kelseniano uno va a decir, pues el castigo es lo mejor, porque si nos castigan, obedecemos la ley. O sea, hay un columnista. Todas sus columnas son invenciones. ¿Qué? ¿Cómo? Invenciones de derecho de autor. Son invenciones. Está haciendo ficción Ok. y pretende que es reportes de realidad. Debería haber una ley que lo sancionara Todas las o le excepciones, cerrara su espacio. todas las excepciones son sobre la sátira, sobre cualquier otro contenido, sobre o una obra artística o algo, aunque claramente hay cierto contenido que está al borde de los términos y condiciones y que una de dos, o estás incitando a hacer algo o si estás ejerciendo tu libertad de expresión. Es muy complicado este tema Es muy porque es abstracto, complicado. demasiado abstracto y no tiene una fórmula porque cada caso en concreto es muy diferente. El tiempo, la sociedad, por ejemplo, la privacidad es muy diferente en México que en Estados Unidos, en Ciudad de México que en Jalisco. O sea, es un concepto cultural en donde ciertos términos dependen de la inercia y de la forma en la que las personas perciben el mundo.
complicado, nunca se va a Sí, resolver. tenemos que hablar más de eso. Yo creo que los usuarios del periodismo, los que lo reciben, tendrían que tener derechos, pero es un tema, como dices, muy amplio. Lo que sí es que hay que debatirlo, hay que hablarlo públicamente. Hablemos de los actores falsos. ¿Es lícito? No, ya dijimos que no es lícito, pero ¿qué hacer para expulsar a los bots? Tú dices que hay alrededor de 20% en X. Mis reportes es que son 50%. Coincidamos en que no sabemos. Precisamente Sí, es sí. parte del problema. ¿Qué hacer con los bots? ¿Qué hacer con las granjas de bots? ¿Qué hacer con las campañas coordinadas de desinformación? Mira, en Estados Unidos han regulado con la ley antibot porque desde el ámbito de comercio federal han estado comprando muchas entradas automatizadas a estadios, a lugares y lo están regulando. Y en el tema de la Unión Europea también con la ley de mercado digital y servicios digitales. Pero es que el asunto que cuando queremos regular los bots, que el bien jurídico es la automatización mala, porque también hay bots positivos, hay bots que te ayudan a hacer respuestas, a que charlas con ellos para que te den algún resultado. No todos los bots son maliciosos. Se regula un tema que es la verificación de identidad. Y todos dicen, hay que verificar la identidad de todos para que no haya bots. Pero a ver, existe el derecho a la libertad de expresión, al anonimato y a cualquier otro punto. Tú puedes encontrar Facebook, Instagram en la Deep Web, en Tor, porque sabe las redes sociales que en algunos países la gente necesita el anonimato. La Carta de Derechos Digitales de España maneja ese derecho al anonimato. Entonces, la gente cuando quiere regular los bots, quiere regular la identidad digital. Y tú dices, a ver, son dos temas diferentes. Esa es la automatización, el comportamiento anormal que crea un daño. Por eso, no regular el contenido ni la identidad, regular el daño que se puede crear. Coincidamos en que volvemos a no coincidir. Vamos a los precios dinámicos. O sea, el hecho de que te cambian el precio según la información que tienen de ti. ¿Debería estar permitido? ¿Debería no estar permitido? El ciberespacio no está regulado, es una gobernanza. Sociedad civil organizada, sector público y privado lo regulan, aunque claramente si se le ofrece un servicio a un ciudadano tiene que respetar las leyes de ese país. No obstante, están las leyes de consumidor y hay contratos que se llaman términos y condiciones, que es un contrato de adhesión, que tú no puedes negociar, pero te vinculas. Entonces, el contrato es ley entre las partes por el principio de pacta sunt servanda. O sea, suena hasta embrujo de Harry Potter, ¿no? Pero el contrato se convierte en ley entre las partes y por lo tanto, si los términos y condiciones vienen algo que es injusto sobre eso, pues tú estás pactando y el contrato se convierte en ley. Otra en que estamos, en que no coincidimos. No estoy Yo creo duro contra la comercialización de abusiva de nuestra atención. La microsegmentación que usan tantos los políticos, pero también otros agentes que nos quieren vender cosas. ¿Debería ser posible que haya un anuncio diseñado para un grupo de personas y que la misma compañía mande una información diametralmente opuesta a otro segmento de la población? No debería, porque la privacidad es poder, es un bien jurídico muy necesario y tiene que ser estratégico. Inclusive la diferencia entre intimidad y privacidad es se difumina. Y pues imagínate que sepan todo sobre ti, que te sientas observado, que sepan toda la información y que te empujen a tomar ciertas decisiones. Lo cierto es que tenemos que reformar las leyes para que no se pueda hacer un perfilamiento sobre las personas. Y por ejemplo, como lo hizo la Unión Europea, que puso reglas muy claras sobre publicidad. Y como las empresas como Google y como Meta dijeron, uy, es que es muy complicado hacerlo, sí pueden cumplirlo. Claro El asunto es que es un negocio. Es muy complicado. Es un negocio. Entonces, al final las redes sociales son negocio, es la economía de la atención. Por eso no son democráticas. A ver, Facebook, se le probó a Facebook que estaban en la microsegmentación, estaban apuntando a las niñas en edad de adolescencia para crearles necesidades que antes no tenían y reforzar su inseguridad. Y hubo un alza en el número de suicidios de niñas. Sabemos que esto ocurrió. Totalmente. Manipulan las emociones. Lo siguen haciendo. Total. Recibieron la recomendación de no hacerlo. El señor Zuckerberg ante el Congreso suspiró, pidió perdón y dijo que no lo iba a hacer.
5 años después lo sigue haciendo. Por eso yo ya no les creo a ellos como agentes de su autorregulación. Creo que la sociedad debe actuar. Ahora, ¿a través de qué medios? Ok. Esta es una Y discusión. me gustaría adicionar un punto, porque estamos en el mismo canal, porque te mencioné lo de los términos y condiciones desde el ámbito jurídico, pero muy profesionalmente considero que las empresas dicen es que es responsabilidad de los padres cuidar a los menores, es responsabilidad del usuario lo que hace dentro de la plataforma. En los años 60 las agencias de carros decían, si hay un accidente es culpa de los que están manejando, pero también hay Exacto, responsabilidad por productos. Ellos tienen un exacto. componente de responsabilidad y al final tienen que ofrecerte un producto o servicio robusto. No, claro, también lo decían, lo dicen los del fentanilo, te venden fentanilo y dicen, pues es tu responsabilidad si lo compras. No, hay una responsabilidad. Ejerce ahí un gigantesco tema. Seguiremos hablando de ello. Muchas gracias por esta No, muchas conversación de gracias a largo ti. aliento. Con mucho gusto y aquí sigo pendiente a sus llamados. Y a ustedes, amigos y amigas, nos vemos la próxima semana para otra conversación de largo aliento.